Saludos jóvenes, estamos ya cerca de las evaluaciones del segundo cómputo. Vamos algo desfasados con los tiempos, pero vamos a salir bien, yo sé que sí. Este tema que voy a desarrollar hoy pues es el final, ¿sí?, de la histología del sistema respiratorio. Específicamente vamos a hablar de la porción distal. En los temas anteriores se recuerdan que hablamos, bueno, cómputo 1 pues hablamos de la cavidad nasal, ¿verdad? Ya este cómputo 2 retomamos pues la histología y la anatomía también, comenzando desde la laringe. Bueno, no, realmente comenzamos desde la faringe. Ya vimos la histología de la faringe, histología de la laringe, parte de la tráquea, bueno, la tráquea mejor dicho, los bronquios segmentarios, los bronquios lobares, y comenzamos a ver ya parte de los bronquíolos. Pues hasta ahí nos quedamos en la histología, digamos, los primeros 3 temas, que son los que se van a evaluar próximamente en la fecha establecida para el corto. Y a partir de ahí retomamos ahorita esta clase, la histología del sistema respiratorio de la porción distal. Es decir, lo que viene de bronquíolos respiratorios, bronquíolos terminales, y comenzamos a ver los alvéolos. Y terminamos pues igual como terminamos con la clase de macroanatomía, viendo la parte de las pleuras. Pues en la misma forma pues nos vamos a ir con esta clase para terminar pues lo que es sistema respiratorio. Las siguientes clases que nos faltan son de mediastino. El mediastino pues va a ser los contenidos del mediastino. En su momento lo vamos a ver. Así es que pues pónganle mucho cuidado a esta clase. Es una clase muy bonita porque entendemos, lleva mucha fisiología. Lleva bastante fisiología, pero no quiero que pierdan de vista la parte histológica, que es lo que me interesa realmente. Pero sí lleva un poquito de histología, lleva un poquito de pediatría, más bien de neonatología. Cuando ustedes lleven esas materias, ¿verdad?, de pediatría ya por 5º año, pues se van a acordar de lo que vamos a hablar aquí. Y también vamos a recordar un poquito pues las clases de embriología. Así es que pues esa es la clase que vamos a ver hoy. Es la histología pues del sistema respiratorio. Permítanme. Sí, la histología del tracto respiratorio distal. Permítanme, me voy a salir de aquí. Exactamente, así nos vamos. Bueno, como les decía, vamos a ver pues la histología del tracto respiratorio distal. Solo para recordar lo que vimos como la vía respiratoria superior, ¿verdad? Que fue comenzando con las fosas nasales, pasando por la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, y pues permítanme, no he activado el puntero. Aquí está. Entonces, habíamos visto parte de la cavidad nasal, la nasofaringe, la oro, la laringofaringe, y vimos parte de la laringe, la tráquea, la bifurcación de la tráquea aquí a nivel de la carina, los bronquios principales, ¿verdad? Y nos quedamos a nivel de bronquíolos. Ahí es donde comienza esta clase, y aquí es donde vamos a ver pues el contenido de esta clase, que es los bronquíolos terminales, los alvéolos, y ahí en los alvéolos vamos a ver los sacos alveolares, la vascularización pulmonar, o sea, cómo llegan los capilares, que es la parte final, la vascularización pulmonar, y por último pues las pleuras. Entonces, los bronquíolos terminales es el lugar donde se produce el intercambio respiratorio el intercambio gaseoso. Se produce específicamente en el tracto respiratorio distal, y a es que pertenecen los bronquíolos terminales. La función de ellos es de paso prácticamente, o sea, es una función de transportar, de llevar el oxígeno, el aire inspirado hacia los sacos alveolares.
Si se recuerdan, como lo vimos en macroanatomía, ya a este nivel ya no tenemos cartílagos. A este nivel de los bronquiolos terminales ya no hay cartílagos, sino que principalmente lo que encontramos son espirales de músculo liso. Los bronquiolos terminales desembocan en el tracto respiratorio distal. Los bronquiolos respiratorios están tapizados por un epitelio cúbico ciliado. Ojo con eso, es cúbico ciliado. Y están perfilados o están rodeados por espirales de músculo liso. Cada conducto alveolar termina en 2 o 3 sacos alveolares. Un bronquiolo terminal se continúa inmediatamente con un conducto alveolar. Y este conducto alveolar es el que termina en los sacos alveolares. Ya vamos a entender eso, ya vamos a ver de qué es lo que estamos. Aquí lo estamos viendo. Aquí está el tipo de epitelio, lo que hablábamos. Entonces, estamos a nivel de un bronquiolo terminal, como lo podemos ver acá. Entonces, estos bronquiolos terminales tienen unas comunicaciones, ¿verdad? Estas comunicaciones son las que dan hacia los sacos alveolares. Los sacos alveolares son los espacios al interior de los alvéolos. Es el sitio específico donde se da el intercambio. Ese es el saco alveolar. Y el conducto alveolar es el que se comunica, es el que viene desde el bronquiolo respiratorio terminal y se continúa como conducto alveolar, y este es el que se conecta directamente con los sacos alveolares. Entonces, los bronquiolos terminales pues desembocan en el tracto respiratorio distal, que es donde se produce el intercambio respiratorio. Llevémoslo en orden. Todos estos elementos, ¿verdad?, de este sistema de bronquiolos respiratorios están tapizados por este epitelio, el epitelio cúbico ciliado. Este tipo de epitelio pues se une a un epitelio plano que encontramos en los conductos. Los conductos en sí no están del todo bien definidos, ¿verdad? Los conductos alveolares, que son estas aberturas que encontramos acá. Estas son las aberturas para los conductos. Esos conductos alveolares pues no están bien definidos, no tienen un orden específico. Se abren, como ustedes pueden ver, en cualquier lugar. Ellos se abren. Entonces, por eso decimos que están mal definidos. Pero todos están siempre perfilados por un músculo liso. También los conductos alveolares, al igual que los bronquiolos respiratorios y los bronquiolos terminales. Estas paredes de los conductos están compuestos principalmente por estos orificios. Estos orificios son los que se abren hacia los sacos alveolares. Y los sacos alveolares son la parte interna de un alvéolo. Todos estos sacos alveolares están dispuestos lateralmente. Esto que estamos viendo aquí, esto es un alvéolo. El interior es lo que conocemos como el saco alveolar. Cada conducto alveolar en sí pues termina en 2 o en 3 sacos alveolares. Y estos pues están conformados por la confluencia de los orificios. O sea, este orificio que encontramos aquí puede dar comunicación hacia estos 3 sacos alveolares. Aquí hay 1, 2, 3 sacos alveolares. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 sacos alveolares. Pero cada una de estas chimbombitas que vemos aquí como que fueran uvas en un racimo, esos son los alvéolos. Ojalá se entienda esto. Entonces, vemos que aproximadamente alvéolos a nivel del pulmón hay entre 150 a 400 alvéolos por cada pulmón. O sea, es una buena cantidad. Los alvéolos en sí son sacos de aire. Ojo con eso, son sacos de aire. Y por ende es el lugar principal donde se da el intercambio gaseoso. Por eso es tan importante que estos sacos, que son el interior de los alvéolos, se mantengan permeables, es decir, abiertos. Si estos se cierran, si esto se colapsa la pared de los alvéolos, pues no se podría dar el intercambio. Y eso es gracias al factor, bueno, me estoy adelantando, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces dice que la mayor parte de los alvéolos se abren en un saco alveolar o en un conducto alveolar. Cada pulmón normalmente tiene entre 150 a
400 millones de alvéolos y ofrece por ende una superficie de ¿qué? Aproximadamente 80 metros cuadrados para que se dé el intercambio de gaseosos. O sea, si estiráramos todas estas alvéolos y los pusiéramos en el suelo, haríamos una área de 70 a 80 metros cuadrados, dice la literatura, que más o menos eso pues es un aproximado. Entonces, decimos pues que cada alvéolo es un espacio aéreo de forma poligonal, es una figura geométrica. Si se acuerdan, los polígonos son figuras geométricas que están unidas por segmentos, y esos segmentos son líneas rectas. Ya vamos a ver cómo se ve. Esas líneas rectas son en sí los neumocitos tipo 1, pero no, ya vamos a ver. Entonces, aproximadamente, pues, bueno, tiene una forma de un polígono. Son paredes delgadas realmente. Y en esas paredes delgadas es donde se están contenidos los capilares pulmonares. Y es por ende en esas paredes donde se da la barrera aire-sangre. O sea, es donde la sangre llega hasta la pared del alvéolo, hasta esa zona donde está el alvéolo, pero la sangre no penetra al alvéolo. La sangre solo llega, o sea, el glóbulo rojo en sí, el glóbulo rojo solo llega hasta la pared, pero no puede atravesar esa barrera. Sin embargo, los gases sí pueden atravesar esa barrera. La hemoglobina, el glóbulo rojo viene cargado de CO2 y lo libera al interior del alvéolo, y el alvéolo le provee oxígeno, se da el intercambio. Eso es gracias a los neumocitos tipo 1. Como decíamos, la mayor parte pues de los alvéolos, de cada uno de estos alvéolos, se abre en un saco alveolar o en un conducto alveolar. Pero hay algunos que se abren directamente en un bronquíolo respiratorio. O sea, cada uno de estos son los conductos. Cada uno de estos son los conductos alveolares. Entonces, estos terminan en los alvéolos, en los sacos alveolares. Pero puede darse el caso que un alvéolo se abra directamente en un bronquíolo respiratorio. Eso lo veíamos en la imagen anterior. Permítanme en esta. Aquí vemos uno. Este es un bronquíolo respiratorio y estamos viendo como un alvéolo. Este es un alvéolo. Aquí está otro alvéolo. Se abre directamente en el bronquíolo terminal. Se puede dar el caso no solamente en el conducto alveolar, se pueden abrir los alvéolos, se pueden abrir también directamente en el bronquio terminal, en el bronquio respiratorio. Volvamos donde estábamos. Sí, ya me perdí. Aquí estábamos. Entonces, en esas paredes de las que les hablaba, de las paredes de los alvéolos, vamos a encontrar unas estructuras que permiten la comunicación entre los sacos alveolares, y esos reciben el nombre de poros de Kohn. En alguna otra literatura podemos encontrarlos como poros alveolares o también como agujeros alveolares, pero aquí los vamos a manejar como los poros de Kohn. Aquí está, los poros de Kohn permiten una comunicación directa pues entre los alvéolos. Esto pues, de esta forma se facilita la distribución rápida y regular del aire por todo el lóbulo pulmonar durante la inspiración. O sea, si bien es cierto, cada conducto alveolar termina en 2, 3 o 4 sacos alveolares, eso le provee comunicación, le provee una difusión de aire inspirado y también la extracción de aire expirado, de CO2. Pero además el pulmón, así como existe en el sistema circulatorio aquella recurso en cual las arterias se aseguran de que haya irrigación en todo el tejido, que son las anastomosis, pues a esa misma figura, digamos, a ese mismo recurso, tienen los alvéolos, en los cuales pues tienen una comunicación entre ellos, y esos son los poros de Kohn. Y con eso pues se asegura que el aire pues llegue, el aire inspirado se mueva en todo ese lóbulo durante la inspiración. Ahora bien, hay algunos patógenos
que pueden, si se acuerdan del mecanismo del cual tenían los bronquios principales y también la tráquea del ascensor mucociliar, que es gracias a las células ciliadas, que la producción del moco, que estas pues aglutinaban los patógenos, llámese humo, llámese polvo, llámese patógenos en sí, o sea, virus, bacterias, lo que sea, los englobaban y gracias a un ascensor, o sea, un retroceso, lo llevaba hacia arriba para ser deglutido en la laringofaringe, o sea, que se fuera hacia la faringe y por ende pues hacia el esófago. En algunas bacterias pues pueden llegar a evadir este mecanismo de protector que es el ascensor mucociliar. Y gracias también a la presencia de los poros de Kohn se pueden diseminar rápidamente en un lóbulo pulmonar específico. O sea, es una desventaja y ventaja los poros de Kohn, porque si no existiera esa comunicación, pues la infección quedaría circunscrita al saco alveolar, específicamente al alvéolo, donde llegarían. Pero como existen los poros de Kohn, pues se prolifera rápidamente y puede tener comunicación, o mejor dicho, invasión a un sinnúmero de alvéolos y afectar por completo un lóbulo, no solamente un segmento pulmonar, sino que un lóbulo pulmonar en sí. Entonces, porque a través de los poros de Kohn puede atravesar puede pasar de un lado, de un alvéolo a otro, pues y como les digo, llegar a afectar por completo. Esto es lo que es lo que nosotros conocemos en medicina como las neumonías lobares. O sea, una neumonía es una inflamación del pulmón por una infección bacteriana, viral o hasta un hongo que afecta específicamente un lóbulo pulmonar. Esto también puede verse consecuencias de una bronconeumonía. Se afectó un bronquio específicamente, llegó a afectar un bronquio principal, bueno, afectó el bronquio principal, pero también un bronquio segmentario, un bronquio lobar, y eso pues lleva también a la diseminación hacia una zona específica y afectar un lóbulo pues del pulmón. Los componentes celulares de los alvéolos específicamente o principalmente son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Estos se mantienen o se localizan específicamente en la membrana basal alveolar. Ya lo vamos a ver. También vamos a encontrar otras células muy importantes de defensa a nivel de los alvéolos, que son los macrófagos alveolares. Esto es una microfotografía donde pues estamos viendo, esta es una barrera, o sea, esta es una pared entre un alvéolo, aquí está un saco alveolar, aquí tenemos otro saco alveolar, o sea, un alvéolo y este es otro alvéolo. El componente de las paredes entre los alvéolos son los neumocitos tipo 1. Ya les hablaba de que los alvéolos tienen forma de un polígono. Entonces, ese polígono son líneas rectas, como lo pueden, así dice la literatura, pero así se ve la estructura, así se ejemplifica, como que fueran líneas rectas, pues son los neumocitos tipo 1 que están formando la pared entre los alvéolos. Y en los vértices, donde se une, aquí terminó un neumocito tipo 1, aquí comienza otro neumocito tipo 2, pues en los vértices encontramos a los neumocitos tipo 2, aquí encontramos a los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1 conformando la barrera interalveolar. Aquí podemos ver un poro de Kohn. Este agujerito que encontramos acá, comunica con otro alvéolo aledaño, con otro alvéolo que está, pues, como digamos, pegadito a él, ¿verdad? Entonces ahí es la comunicación gracias pues al poro de Kohn. Hablando pues sobre los neumocitos tipo 1, pues los neumocitos tipo 1, como dice, son unas células muy delgadas que permiten la difusión de gases. Estos que encontramos acá, estas son las paredes en los alvéolos. Estos son los neumocitos tipo 1. Estos que encontramos acá, estos son neumocitos tipo 1 conformando la pared. Estos son los macrófagos y en los vértices siempre vamos a encontrar a los neumocitos tipo 2. Entonces, los neumocitos tipo 1 representan el 40% de la población celular de los alvéolos. Los neumocitos tipo 1 representan el 40%
de la población celular de los alvéolos, pero forman el 90% de la superficie tapizada de los sacos alveolares y de los alvéolos en sí. O sea, lo que queremos decir es que el neumocito tipo 1 es la célula principal que encontramos a nivel del saco alveolar y del alvéolo en sí. Es la célula principal, o sea, el 90% está conformado por neumocito tipo 1 y son los que permiten la difusión de las gases, es decir, son los que permiten la eficiencia de la barrera aire-sangre. Esa es la importancia. Ellos son los que permiten que el aire pase desde el alvéolo, desde el saco alveolar hacia el glóbulo rojo que ha llegado a la pared, o sea, que está tocando el neumocito tipo 1. Y luego pues se hace el intercambio y se continúa, ¿verdad?, el intercambio de ellos. Ahora, hablando de los neumocitos tipo 2, representan el 60% de la población celular del alvéolo. Pero estamos hablando del interior del alvéolo, o sea, digamos en el saco alveolar, representa el 60%. Pero ocupa solamente el 5 al 10% de la superficie del alvéolo, o sea, de lo que encontramos en la pared. Por ende, la mayor parte de la pared, vamos a ver que son neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 solo viene a ser un 5 a 10%, son muy pocos. En la luz del alvéolo, la mayor cantidad van a ser entonces neumocitos tipo 2. Le ganan hasta los mismos macrófagos, que también los vamos a describir más adelante. Porque los macrófagos, como dice aquí, pues macrófagos son los importantes mecanismos de defensa con el que cuenta cada alvéolo. Entonces, espero que se entienda esto. Dentro de la celularidad, al interior del alvéolo, la principal es los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son muy escasos. Ahora, conformando parte de la pared del saco alveolar y en sí del propio alvéolo, ahí la principal son los neumocitos tipo 1. Representan el 90% de todo lo que está tapizado. O sea, es la tapizada, o sea, digamos, todo la capa pues interna del alvéolo es completamente neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2 pues ya es una menor cantidad. Sigamos. Hablemos un poquito más sobre cada uno de ellos. Neumocito tipo 1, tipo 2 y los macrófagos. El neumocito tipo 1, ¿verdad?, que conforma la pared interalveolar, pues son células planas, son células delgadas. Los núcleos son grandes, eso sí es muy importante, los núcleos son grandes. Bueno, eso lo podíamos ver aquí, vean los núcleos son grandes, ¿verdad? Son los núcleos endoteliales, como dice aquí, porque es del endotelio. Vea estos, sigamos acá donde estoy. Ajá. Son grandes y pues están unidos por uniones oclusivas o uniones estrechas. Este tipo de unión lo veíamos también en las células nerviosas, allá cuando veíamos las respiratorias. Por ahí se nos describía de este tipo de células, de estas uniones oclusivas. Contienen escasas mitocondrias, algunas organelas, tienen más organelos los neumocitos tipo 2, ya lo vamos a ver. Y la delgadez en sí de la célula es lo que contribuye a la eficiencia de la barrera aire-sangre. El neumocito tipo 2 son células redondeadas que normalmente se localizan en los ángulos. Ojo con eso, en los ángulos del polígono, o sea, del saco alveolar. Los núcleos de los neumocitos tipo 2 pues son un poco también al igual que ellos, son redondeados. El retículo endoplásmico pues es rugoso, liso, tienen más organelos, eso sí, y están compuestos pues estos organelos y estas partes
estas son las vesículas que ellos presentan, estas vesículas que encontramos en los neumocitos tipo 2, son los que están, encontramos unos cuerpos grandes, esféricos al interior, que son son un material tipo fosfolípidos. Ya lo describíamos allá cuando hablábamos de las células de las células claras, vea que es una lipoproteína, y estos también son de ese tipo, que tiene fosfolípidos, tiene proteínas, tiene glucosaminoglicanos, y esos son los que conforman lo que conocemos como el surfactante. Este surfactante es expulsado a través de las superficies del neumocito tipo 2, específicamente por las microvellosidades. El surfactante se libera en forma granular y se libera pues a través de las microvellosidades. Ahora, los macrófagos alveolares, pues estos son los que fagocitan las bacterias, las partículas inhaladas, todo lo que logró llegar y que no lo pudo detener ¿cómo se llama? A nivel de la cavidad nasal, a nivel del ascensor mucociliar. Entonces eso ya lo último, lo que llega al final, pues es atacado o es protegido gracias pues a los macrófagos alveolares. Estos están situados específicamente, como los vemos aquí, están situados en la parte superior de las células. O sea, los podemos encontrar tanto luminales como a veces interiores al interior de los neumocitos. Al interior de los neumocitos tipo 1 y 2, sino lo podemos encontrar en algunas ocasiones entre las paredes de los neumocitos tipo 1 y de las paredes de los neumocitos, de las paredes interalveolares, no al interior del neumocito, sino que entre las paredes. Lo podemos encontrar intraluminal, o sea, dentro del alvéolo lo podemos encontrar al macrófago alveolar. Estos pues prácticamente pasan patrullando todo el espacio alveolar, todos los tabiques. Este es un tabique interalveolar. Entonces ellos tienen la capacidad de pasar de este lado hacia este otro lado. O sea, lo que quiero que me entiendan es, este es un alvéolo o un saco alveolar, este es otro saco alveolar, esta es la pared interalveolar conformada por neumocitos tipo 1. En medio es donde terminan los capilares, ahí juegan los macrófagos, y también dentro del saco alveolar. Ellos pues lo que hacen es fagocitar todos los detritus, todo lo que ha sido inhalado, polvo, carbón, hollín, lo que sea, lo que no debe estar ahí, pues ellos se encargan de fagocitarlo, de ingerirlo y eliminarlo, ¿verdad? Pues por ende, pues es el mecanismo de defensa principal ante cualquier injuria, ya sea bacteriana, viral, hongo o lo que sea. Otra función que tienen los macrófagos es que se encargan de barrer y eliminar el exceso de surfactante que pueda haber al interior del saco alveolar, ya que puede haber hiperproducción o una segregación de mucho surfactante, y estos pues son, ¿cómo se llama? Son eliminados pues gracias a los macrófagos. En cierta medida ellos lo retiran el exceso, segregando cantidades de enzimas como la lisozima, la colagenasa, elastasas, hidrolasas, que le ayudan al buen funcionamiento del alvéolo y también ayudan a controlar la cantidad de factor surfactante. Cuando estos macrófagos han fagocitado el cuerpo extraño, ¿verdad? Estos pueden entrar hacia los bronquiolos respiratorios, hacia los bronquiolos terminales, y pueden pasar hacia los vasos linfáticos, y de ahí pues ser transportados hacia los ganglios linfáticos. O también y es donde se van a ser eliminados. Y también pudieran adherirse pues al epitelio ciliado, ¿verdad? Que tiene moco todavía, que podemos encontrar en los bronquios, y incorporarse al ascensor pues mucociliar y eliminarse como la vía que ya ustedes ya habíamos hablado. Entonces a eso pues hace que ascienda hacia los bronquios, hacia la tráquea, donde pues al final pues van a ser retirados gracias pues ya sea a la tos, o van a ser pues tragados.
Y bueno, eso sí que forman parte también pues de la luz del saco alveolar. Permítanme. Sigamos. Permítanme, tenemos errores técnicos. Creo que ahí estoy ya. Sí, ahí estoy ya. Aquí vemos una, para que veamos cómo se ven los neumocitos. Esto es una pared interalveolar y aquí podemos ver cómo encontramos neumocitos tipo 1. Vean, son estos núcleos que encontramos acá, son los núcleos más grandes, y podemos ver un poco más oscuros pues los neumocitos tipo 2, que los encontramos específicamente en los ángulos o en los vértices específicamente. Ahí los podemos encontrar a los neumocitos tipo 2 y los neumocitos pues tipo 1. A ver, este es un neumocito tipo 2. Ahora nos describía de que son células redondas, que la cara, o sea, ellos presentan una cara luminal, o sea, la luz pues del saco, del alvéolo específicamente, que es de forma pues convexa, como lo podemos ver aquí, y está cubierta por microvellosidades, esto que vemos acá. Estas vesículas que encontramos acá es donde donde encontramos estos cuerpos esféricos, y es la forma de gránulos en la que se libera el factor surfactante, ¿verdad? Esto ya es liberado a través de las vellosidades. ¿Cómo se llama? Esos cuerpos esféricos, pues es el factor surfactante en sí. Y es un material pues de tipo lipoproteico, así similar al que elaboraban las células de Batte, ¿verdad? O las células claras en los bronquiolos. Bueno, eso creo que se ve de aquí. Creo que tenía uno donde se veían las microvellosidades, pero creo que esta es. Aquí donde vemos las microvellosidades. Estos son los neumocitos tipo 2, perdón. Estas son las microvellosidades. Y esto que estamos viendo acá es el factor surfactante, o una pequeña cantidad de ese material granuloso que es el surfactante que ha sido recientemente pues expulsado. Para hablar un poco sobre el surfactante y el neumocito pues tipo 2, que su principal función pues es esa, la producción del factor surfactante pulmonar, el necesario pues para que se dé la respiración, importante al nacimiento, que si no hay ese factor surfactante pues se da la enfermedad que se llama enfermedad de la membrana hialina, y el niño pues no puede respirar. Entonces decimos que el factor surfactante es una mezcla de proteínas, fosfolípidos, es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Dipalmitoilfosfatidilcolina, trabalenguas, apréndanse, se los puedo preguntar. Componentes principales del factor surfactante: el dipalmitoilfosfatidilcolina, los glucosaminoglicanos y proteínas. Ahí hay un sinnúmero de proteínas con unas siglas, pero yo nunca me las aprendí. Pero sí, los principales son el dipalmitoilfosfatidilcolina, los hidratos de carbono, los glucosaminoglicanos mejor, y proteínas. Esos son los componentes principales de un factor surfactante. Cuando el neumocito tipo 2 libera este factor surfactante, este produce una película, o como una capa única, que va a tapizar todo el interior del saco alveolar, todo el interior del alvéolo lo va a tapizar, y lo hace con ese tapiz es como una estructura de consistencia acuosa y también lipídica, o sea, con características de grasa, por decir así, como un lubricante, y todo lo hace sobre la superficie del saco. Es decir, entonces, que el factor surfactante actúa como un detergente, porque permite el deslizamiento entre las paredes. Es decir,
reduce lo que conocemos como la tensión alveolar, o sea, que no se vaya a pegar una pared con la otra y eso genere resistencia. Eso es lo que permite o lo que evita el factor surfactante, que no se dé esa situación, que es lo que conocemos como el colapso. Y si hay un colapso de un alvéolo, o sea, un colapso durante la expiración, entonces prácticamente el paciente dejaría de respirar, o esa parte del pulmón comenzaría a dejar de respirar y por ende pues a comenzar a fallar y a dañar esa parte del pulmón. Entonces, el factor surfactante se detecta a partir de las 28 semanas. Ojo con eso, a partir de las 28 semanas de gestación es detectable el factor surfactante en el feto, o sea, ya se encuentra en los pulmones, aunque no es efectivo al 100% todavía, pero ya se encuentra. Los niños que nacen, o sea, los niños prematuros mayores a las 28 semanas, teóricamente podrían respirar por sí mismos. ¿Cómo se llama? Entre las semanas 28 y al final pues del embarazo, pues podría ser tal vez que el factor surfactante sea un poquito deficiente y, según estudios, y se le puede pues insuflar surfactante hacia esos pulmones inmaduros para que el niño pues respire normalmente. Ahora, cuando el feto nace antes de las 28 semanas, pues tiene riesgo de muerte. En algunas ocasiones que se prevé un parto pretérmino, así se llama, una amenaza de parto pretérmino, a las madres pues se les administra esteroides con la intención de madurar los pulmones. Es un término que se utiliza, pero no es así. Lo que tratamos de buscar es aligerar, lo que queremos es que el factor surfactante, que los neumocitos tipo 2 comiencen a producir el factor surfactante. O sea que estamos haciendo que esa producción sea más rápida para evitar un problema de distrés respiratorio del niño pues al nacer, que a eso se le conoce como la enfermedad de las membranas hialinas. Cuando no hay factor surfactante, lo que se daña en sí no es el neumocito tipo 2, lo que se daña es el neumocito tipo 1. Al dañarse el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2 pues el neumocito tipo 2 no produce el factor surfactante, pues, y entonces se daña la pared del alvéolo y por ende se da el distrés respiratorio y el feto, pues el niño pues puede nacer. Cuando la persona, ya el adulto, se expone a tóxicos, ya sea por ¿cómo se llama? Por venenos tóxicos como gases tóxicos, pero ahorita se me han ido los nombres. Puede haber un daño del tejido alveolar y se pueden dañar los neumocitos tipo 1. Entonces se ha estudiado que los mismos neumocitos tipo 2 pudieran actuar como células madre y llegar a suplantar la lesión donde está el neumocito, a llegar a reparar el neumocito tipo 1 que está dañado, o puede ser un precursor de neumocitos tipo 2, o sea, generar una colonia de neumocitos tipo 2 al interior del alvéolo que ha sido dañado. Sigamos. Ahora bien, en las paredes alveolares se ejerce como propiedades de extensión y retracción, esas propiedades de retracción, de extensión, de estiramiento en sí, pues es gracias a un tejido elástico compuesto principalmente por elastina. Entonces, vamos a ver que esas paredes alveolares permiten que los pulmones se estiren y alojen de este modo el aire inhalado, ¿verdad? Después de que ha sido inhalado. Y después, gracias a esa energía que se almacena, ¿verdad? Al estirarse, esa misma energía, porque guarda esa energía, es la energía necesaria para poder sacar el aire que ocupó en sí
el alvéolo. Como aquí podemos ver este es un corte, vea, de pulmón, donde podemos ver el montón de alvéolos, los tabiques interalveolares, vea, que son todos estos, y los alvéolos. Entonces, cuando estos sacos, estos alvéolos se llenan de aire, estos se estiran, estos se abren. Entonces, esa misma energía al abrirse es la que sirve para sacar el CO2 que ya después de haberse dado el intercambio. Entonces, eso es gracias a esta proteína que se encuentra en los tabiques, ¿verdad? En los tabiques interalveolares, o al tejido elástico, ¿verdad? Que es la elastina. Entonces, todo este tejido pues funciona como tal si fuera un resorte, el cual pues se encuentra fijo a los bronquios. Entonces, acordémonos que los bronquíolos ya no poseen un cartílago, por ende ya no son estructuras fijas, son un tanto móviles, son un tanto paredes blandas en sí. Entonces, eso hace, pues, o eso es lo que permite la movilización y lo que permite el ensanchamiento del pulmón, y por supuesto el apachurramiento también, pues, del pulmón. Es gracias a esa proteína que es la elastina. Entonces, todo eso se transmite hacia el parénquima pulmonar, de una forma también indirecta, pues, hacia las pleuras, y toda esa misma energía, o sea, ese mismo estiramiento que tiene el alvéolo, lo transmite a la pared del pulmón, lo transmite a la pleura, y lo mismo vuelve a pasar porque lo vuelve a apachurrar y ayuda, pues, a que se libere, pues, el CO2. Con eso evitamos tanto el colapso bronquiolar, que acordémonos que también los bronquíolos pudieran colapsar porque ya no tienen cartílago y no colapsan gracias al factor surfactante que liberan las células claras, y también los alvéolos no colapsan porque presentan el factor surfactante producido por los neumocitos tipo 2. Vamos a ver, quiero ver cómo voy con el tiempo. 40, vale. Creo que voy a hacer una pausa. Vaya, permítame, solo quiero revisar cómo estoy con las diapositivas, porque si ya me duele un poco la garganta, permítanme. Sí, ya prácticamente vamos a entrar a la parte del tabique alveolar. Sí, nos vamos a quedar hasta aquí, ya es poco realmente lo que nos falta. Estamos en la diapositiva número 15 y son diapositivas 37, o sea que sí estamos casi a la mitad, es poco lo que nos falta. Entonces, sí, me voy a quedar pues hasta aquí con esta primera parte de la clase. Me voy a quedar hasta acá para continuar después. Vamos a continuar después con esto. Estudien la primera parte de la histología del sistema respiratorio, porque esa la vamos a evaluar posteriormente. Cuando publique esta clase, pues yo creo que ya va a estar la fecha establecida, para que puedan ir estudiando para eso. Pendientes ahí sí, exacto. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Cuídense, protéjanse mucho, jóvenes, y estamos pendientes. Adiós.